El mundo parece tambalear al borde de un precipicio, a punto de enfrentar algo verdaderamente inquietante, un cataclismo cuya magnitud pocos se atreven a imaginar. En los últimos meses de su vida en la tierra, el venerado San Padre Pío fue bendecido, o tal vez sobrecargado, con una visión de tal envergadura y terror que lo sumió en una desesperación profunda. Esta revelación no se asemejaba a nada que hubiera experimentado previamente, un espectáculo tan desgarrador que le provocó lágrimas de sangre y lo dejó completamente mudo durante toda una semana. Su agonía era palpable, y el peso de lo que había presenciado trascendió los límites de la comprensión humana. Un panorama aterrador, una visión tan intensa que sacudió hasta lo más recóndito de su ser. Por muchos años, esta profecía escalofriante permaneció oculta, un secreto envuelto en el misterio, invisible a los ojos del mundo. Sin embargo, a medida que los acontecimientos actuales se desarrollan con una rapidez y una intensidad vertiginosas, la forma de esa visión empieza a tomar una claridad que eriza la piel. Las advertencias que el Padre Pío recibió ya no son simples predicciones lejanas, están ocurriendo ahora, se están manifestando en nuestra realidad de manera tan palpable que incluso los más escépticos no pueden ignorarlas. El año 2025 se vislumbra en el horizonte, y con él, un acontecimiento de proporciones nunca antes vistas, un punto de inflexión que cambiará el curso de la historia de manera irrevocable, dejando atrás cualquier posibilidad de regresar a la forma de vida que alguna vez conocimos. Antes de revelar el alcance completo y aterrador de la visión del Padre Pío, permítanme pedirles que den dos pasos cruciales. Primero, tómese un momento para suscribirse a este canal y activar las notificaciones. De este modo, se asegurará de no perderse revelaciones tan críticas como esta, mensajes que podrían ser fundamentales para comprender los tiempos que estamos viviendo. En segundo lugar, les ruego que dejen una sencilla pero poderosa oración en la sección de comentarios. Señor, guíame en la verdad. Esta no es simplemente una declaración, es un acto de fe, un compromiso consciente de buscar sabiduría en medio de una época de incertidumbre generalizada. Solo aquellos que se aferren con firmeza a sus creencias, que cultiven una resiliencia interior profunda y una fe inquebrantable, serán capaces de soportar las pruebas que se avecinan. Escuchen con atención, pues el tiempo se nos escapa rápidamente entre los dedos, y el conocimiento que estoy a punto de compartir podría cambiar para siempre la forma en que perciben el mundo. La noche era profunda y solemne en el antiguo monasterio de San Giovanni Rotondo. Un brillo tenue y vacilante emanaba de las últimas velas, proyectando sombras alargadas que danzaban por los pasillos silenciosos de piedra, donde ya hacía tiempo que los frailes devotos se retiraban a sus humildes habitaciones. Sin embargo, dentro de las sólidas paredes de piedra de la austera celda del Padre Pío, se estaba gestando un acontecimiento que sería tanto extraordinario como aterrador. Desde hacía ya algún tiempo, el Padre Pío había sentido una premonición inevitable, su viaje terrenal estaba llegando a su fin. No obstante, a pesar de esta conciencia, nada podría haberlo preparado para la horrible visión que lo esperaba en aquella fatídica noche. Arrodillado en oración profunda y sincera, sumido en una reflexión solemne, el Padre Pío se vio repentinamente envuelto en una luz brillante y etérea. Este resplandor divino iluminó cada rincón de su austera habitación, llenando el aire con una presencia invisible, una fuerza casi palpable que era tan abrumadoramente poderosa que sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, y su cuerpo entero quedó paralizado, atrapado entre el asombro y el terror. En un abrir y cerrar de ojos, ya no se encontraba en su celda. Su alma misma había sido transportada más allá de los límites familiares de este mundo, elevándose hacia reinos en los que las leyes del tiempo y el espacio ya no regían. Lo que presenció en ese reino trascendental fue tan absolutamente devastador, tan aterradoramente espantoso, que lágrimas de sangre pura surcaron su rostro. En una angustia indescriptible, contempló un mundo sumido en un caos total, grandes y vibrantes ciudades eran consumidas por infiernos implacables, sus horizontes emblemáticos reducidos a ruinas humeantes. El cielo, antes despejado, se oscurecía bajo una niebla densa y asfixiante, un manto pesado que bloqueaba la luz del sol.
vio a incontables personas corriendo desorientadas, ciegamente aterradas, buscando desesperadamente refugio en lugares que no sabían, luchando por encontrar seguridad en un mundo que se desmoronaba ante sus ojos. Los océanos, que antes se mantenían tranquilos, se habían transformado en enormes tormentas furiosas, oleadas de agua que chocaban contra las costas con una fuerza despiadada, arrasando todo a su paso. Montañas que habían resistido el paso del tiempo durante milenios, pilares de la majestuosidad de la naturaleza, se desplomaban como castillos de arena, arrastradas por una fuerza invisible y malévola. El mismo tejido de la existencia parecía desintegrarse ante sus ojos horrorizados, los cimientos de la realidad se disolvían en la nada. Sin embargo, la destrucción total del mundo físico no fue más que el principio de esta horrible revelación. Lo que el Padre Pío vio a continuación fue aún más perturbador, el desmoronamiento de la esencia misma del espíritu humano. No era solo la naturaleza la que se había vuelto contra la humanidad con tal furia, sino que la propia humanidad se había vuelto contra sí misma, consumida por conflictos internos y una decadencia moral sin precedentes. La fe, que alguna vez fue una luz guía para muchos, se había marchitado y muerto, y su brillo reconfortante se había extinguido por el cinismo y la desesperación. La moralidad se había vuelto tan irreconocible, tan distorsionada por las presiones sociales, que era casi imposible distinguir el bien del mal. El engaño se ha arraigado profundamente en todos los rincones de la sociedad, envenenando las relaciones y erosionando los cimientos de la confianza. Las iglesias, que alguna vez fueron lugares sagrados y santos de culto, permanecían abandonadas y cerradas con cerrojo. Sus interiores estaban en decadencia, olvidados por aquellos que alguna vez buscaron consuelo dentro de sus muros. Aquellos que alguna vez habían guiado a los fieles, los pastores de sus rebaños, ahora fueron perseguidos, silenciados o rechazados por aquellos que ya no anhelaban la verdad o la guía espiritual. Pero el aspecto más horripilante de su visión aún no se había revelado. En medio de la creciente oscuridad y caos, vio figuras sombrías y siniestras, entidades malévolas que se movían sigilosamente entre la gente aterrorizada. Susurraban mentiras insidiosas en sus oídos, plantando semillas de duda, miedo y confusión dentro de sus mentes vulnerables. Algunos vieron a estos seres demoníacos y retrocedieron aterrorizados. Sus gritos desgarradores rompieron el pesado silencio, al darse cuenta de la horrible verdad demasiado tarde. Pero muchos otros, cegados por su propia complacencia e ignorancia, permanecieron trágicamente inconscientes de las fuerzas oscuras en juego y continuaron con sus vidas como si nada estuviera mal. Como si hubieran sido deliberadamente protegidos del engaño y la manipulación que tenía lugar a su alrededor. La insidiosa oscuridad se había filtrado tan profundamente en el alma misma del mundo que innumerables personas la habían abrazado voluntariamente, confundiéndolo. Recordaron más tarde que esa misma noche, un grito escalofriante y espeluznante resonó en los salones sagrados, rompiendo el silencio y enviando oleadas de palpable inquietud y presentimiento a través de sus almas. Corrieron a la celda del Padre Pío con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y preocupación, solo para encontrarlo pálido y temblando incontrolablemente. Su rostro estaba surcado por la evidencia inconfundible de lágrimas manchadas de sangre, un claro testimonio del profundo sufrimiento que había soportado. Lo que fuera que había presenciado en esa aterradora visión lo había sacudido hasta lo más profundo, dejando una cicatriz indeleble en su alma. Le suplicaron que hablara, desesperados por comprender el origen de su angustia, pero ninguna palabra coherente salió de sus labios temblorosos. Durante 7 largos y agonizantes días, permaneció en absoluto silencio, completamente incapaz o tal vez no dispuesto a compartir los horrores indescriptibles que le habían sido revelados. Cuando finalmente encontró su voz, sus palabras fueron pocas, pero tenían un peso y una advertencia que nunca se olvidaría: el mundo será probado en formas nunca antes vistas. Lo que he presenciado ha destrozado mi alma, pero Dios tiene un plan. Solo aquellos que se mantienen firmes en su fe perdurarán. A partir de ese momento, el Padre Pío cambió irrevocablemente. Se retiró aún más al reconfortante abrazo de la oración, conduciéndose con un sentido de profunda urgencia que quienes lo rodeaban no podían ignorar.
Suplicó a sus devotos seguidores que fortalecieran su fe, buscaran el arrepentimiento de sus pecados, hicieran confesiones frecuentes y nunca dejaran de orar, pidiendo guía y protección. Sabía con absoluta certeza que la humanidad estaba al borde mismo de una gran división, un precipicio que separaría irrevocablemente a aquellos que estaban espiritualmente preparados para las pruebas venideras de aquellos que serían sorprendidos completamente inconscientes, perdidos en la oscuridad. Lo que más le preocupaba era la agonizante constatación de que muy pocos estaban prestando atención a las señales de advertencia, y que la gran mayoría de la humanidad seguía felizmente ignorante de la tormenta inminente. Había visto las señales inequívocas, claras, irrefutables e innegables, pero sabía que la mayoría elegiría obstinadamente ignorarlas, descartándose a sus ilusiones hasta el último momento para darse cuenta demasiado tarde de todo el peso de lo que se había predicho. Antes de su muerte, el Padre Pío confió en sus seguidores más cercanos y confiables, diciéndoles con un sentido de grave urgencia que el tiempo de grandes pruebas y tribulaciones se acercaba rápidamente. Les advirtió que sólo aquellos cuya fe permaneciera inquebrantable, que vivieran en estado de gracia y pureza espiritual, podrían resistir las tormentas venideras sin sucumbir a la desesperación ni ser víctimas del engaño. Su aterradora visión no estaba destinada únicamente a su época. Fue una advertencia destinada a nosotros, para hoy. Los acontecimientos catastróficos que previó ya han comenzado a desarrollarse ante nuestros propios ojos, pero la gran mayoría de la humanidad sigue trágicamente ciega a la verdad que se está revelando. La pregunta real y crucial que todos debemos hacernos es, ¿estamos realmente preparados para lo que nos espera? La aterradora visión que dejó al Padre Pío en silenciosa agonía, llorando lágrimas de sangre, nunca debe olvidarse. Las terribles advertencias que recibió no fueron en vano, fueron un llamado solemne, una súplica sincera a todos los que quisieran escuchar. El momento de despertar es ahora, el momento de prepararse es ahora, porque muy pronto no quedará tiempo para prepararse en absoluto. Sin embargo, lo que pocos comprenden verdaderamente es que la profecía del Padre Pío no fue una revelación distante o abstracta, confinada al ámbito de la especulación teórica. Fue una advertencia directa e inequívoca, específicamente sobre los años 2024 y 2025. Previó que antes de que la gran oscuridad descendiera por completo sobre la humanidad, surgirían una serie de señales innegables, como faros parpadeantes en la noche, advertencias diseñadas para despertar a aquellos con corazones abiertos y almas perspicaces. Estos signos, aunque extraordinarios en su alcance e intensidad, serían descartados por muchos como meras coincidencias, convenientemente descartados como accidentes extraños o desastres naturales, divorciados de cualquier significado más profundo. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, estos acontecimientos servirían como el cumplimiento inequívoco de su visión, prueba irrefutable de que su profecía se estaba desarrollando ante nuestros propios ojos. La primera de estas advertencias, como la describió vívidamente el Padre Pío, fue un aumento sin precedentes de desastres naturales. Eventos cataclísmicos, como nada registrado en la historia moderna. Previó terremotos devastadores que azotarían regiones que nunca antes habían sido afectadas, tormentas violentas que aparecían completamente fuera de temporada, con una fuerza aterradora, y poderosas tormentas solares que perturbarían la tecnología en todo el mundo, arrojando a nuestro mundo interconectado al caos. Naciones enteras se verían sumidas en el desorden. La infraestructura vital fallaría y colapsaría, y la gente se vería presa de un miedo y una confusión generalizados, a medida que su vida cotidiana se volviera cada vez más inestable e impredecible. Los científicos y expertos lucharían desesperadamente por encontrar explicaciones lógicas para estas inquietantes anomalías, pero ninguno sería capaz de ofrecer una respuesta que realmente tuviera sentido, una explicación que capturara adecuadamente la magnitud y la extrañeza de los acontecimientos que se estaban desarrollando. Pero el Padre Pío sabía la verdad fundamental. No se trataba de actos aleatorios de la naturaleza ni meras consecuencias de cambios ambientales graduales. Eran advertencias deliberadas, señales urgentes de la divinidad, implorando a la humanidad que despertara de su letargo antes de que fuera demasiado tarde para evitar la catástrofe inminente. Sin embargo, también previó con gran pesar que la mayoría de la gente ignoraría obstinadamente estos signos,
descartándolos convenientemente, hasta que las consecuencias se volvieran innegables y catastróficas. Pero eso fue solo el comienzo de la aterradora visión. La segunda advertencia que previó el Padre Pío fue aún más profundamente inquietante, un profundo desmoronamiento del orden natural, tan extraño e inquietante que incluso los científicos más informados quedarían atónitos, en silencio, incapaces de comprender la escala de los cambios que se estaban desarrollando ante ellos. Vio un mundo donde las estaciones ya no seguirían sus patrones familiares y predecibles, donde la naturaleza misma parecía estar en abierta rebelión contra las leyes que la habían gobernado durante milenios. Las flores florecerían en pleno invierno, sus delicados pétalos se desplegarían bajo cielos cargados de escarcha y nieve, mientras que la nieve caería en pleno verano, cubriendo tierras que deberían haber estado disfrutando del calor dorado del sol. No se limitó a sugerir que se trataba de un fenómeno meteorológico inusual. Declaró que era una señal potente, un reflejo inquietante de un malestar mucho más profundo, una enfermedad espiritual que se manifiesta activamente en el mundo. Según él, la tierra misma, en la esencia misma de su ser, se lamentaría audiblemente y sus gritos harían eco de la profunda inquietud y decadencia moral que se había apoderado firmemente de los corazones de la humanidad. Este cambio inminente, advirtió gravemente, no sería una serie de acontecimientos aleatorios e inconexos. Más bien, serviría como una señal inequívoca y aterradora que indicaría que el mundo estaba avanzando rápidamente hacia una era eclipsada por una oscuridad invasora, una oscuridad que se extendía mucho más allá de la mera ausencia física de luz, impregnando cada faceta de la existencia espiritual. Mientras el planeta se estremecía y gemía bajo el peso de perturbaciones inexplicables, una transformación calamitosa surgía, cada vez más grande en el horizonte. Un levantamiento catastrófico, a punto de sacudir irrevocablemente los cimientos sobre los que se construyó la sociedad. El Padre Pío, en sus visiones profundas e inquietantes, previó que el año 2025 marcaría el comienzo de un acontecimiento global de tal magnitud, sin precedentes, que redefiniría el curso de la historia. Fue testigo de un colapso total y sorprendente, una ruptura en cascada de la estabilidad económica y gubernamental que repercutiría en todos los continentes del mundo, desatando caos e incertidumbre a su paso. Las instituciones, algunas de las cuales habían sido pilares aparentemente inmutables de la sociedad durante siglos, se desmoronarán y desintegrarán prácticamente de la noche a la mañana. Los bancos cerrarían sus puertas abrupta y silenciosamente, dejando a innumerables personas en un estado de caída libre financiera. Sistemas financieros enteros, alguna vez considerados impenetrables, se tambalearían y flaquearían al borde del colapso. Las monedas, símbolos de confianza y estabilidad durante generaciones, perderían su valor en un instante, dejando los ahorros sin valor y hundiendo a naciones enteras en la desesperación económica. El pánico crudo y visceral se extendería como un reguero de pólvora incontrolable, atrapando a millones. Las garras heladas de un miedo como nunca antes habían experimentado. Las naciones, desesperadas por recuperar el control y evitar un colapso social total, se apresurarían a implementar una serie de medidas cada vez más desesperadas. Sin embargo, sus frenéticos esfuerzos por detener la marea resultarían finalmente inútiles, y cada intervención solo serviría para exacerbar la crisis, acelerando el inevitable descenso hacia el caos social. El mundo, alguna vez percibido como estructurado y predecible, se convertiría en un paisaje traicionero, definido por la incertidumbre y la inestabilidad. En medio de este caos y desesperación generalizados, surgiría una solución aparentemente milagrosa, un rayo de esperanza que prometía restablecer el orden y aliviar el sufrimiento. A primera vista, este nuevo sistema parecería una respuesta necesaria y pragmática, una salvaguardia vital contra una mayor escalada del desastre en desarrollo. Se introduciría hábilmente bajo la seductora bandera de seguridad y ayuda, y se comercializaría como un método esencial para restaurar el orden en el mundo destrozado y aliviar el inmenso sufrimiento que soportan las masas. Abatidos por el miedo y la desesperación, muchos lo abrazarían de todo corazón, viéndolo como el único camino viable a seguir, el único medio para escapar de la oscuridad invasora. Trágicamente, lo que pocos se darían cuenta en su desesperación, es que oculto bajo su barniz de promesas, había algo mucho más insidioso.
Una trampa espiritual cuidadosamente construida, tan intrincadamente tejida que solo aquellos que poseyeran verdadero discernimiento serían capaces de reconocer su peligro inherente. El Padre Pío, con sus sentidos espirituales agudizados, previó que aquellos que aceptaran sin cuestionar este sistema seductor, sin saberlo, se separarían de algo mucho más grande que ellos mismos, algo infinitamente precioso. Este nuevo sistema remodelaría sutil e inexorablemente todos los aspectos de la vida diaria, alterando fundamentalmente la forma en que las personas interactuaban entre sí, la forma en que procesaban la información e incluso la forma misma en que percibían la realidad. Aquellos que lo aceptaran sin dudarlo ni pensar críticamente se verían arrastrados a una compleja red de engaños, tan intrincados y hábilmente elaborados que ni siquiera reconocerían que habían sido atrapados. Mientras que la gran mayoría celebraría su llegada como una salvación, aquellos con la sabiduría y la comprensión espiritual para ver a través de la ilusión se negarían resueltamente a participar, plenamente conscientes de la gravedad de la elección que tenían ante sí. Esta no fue simplemente una prueba de resistencia física o fortaleza mental. Fue una prueba profundamente personal, un crisol que separaría el trigo de la paja. Pero lo que el Padre Pío vio a continuación fue aún más aterrador, una visión que le provocó escalofríos. La cuarta revelación en su visión profética fue quizás la más siniestra y omnipresente de todas. Un gran engaño, tan hábilmente orquestado y meticulosamente ejecutado, que se infiltraría sin problemas en todos los hogares, llegando incluso a los creyentes más devotos y vigilantes. Previó sombríamente cómo los mismos dispositivos en los que la gente había llegado a confiar, y en los que confiaba implícitamente para obtener información, comunicación y entretenimiento, televisores, computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, pantallas de todas las formas y tamaños, serían convertidos en armas, transformados en los principales instrumentos de manipulación generalizada. A través de estos medios ubicuos, se proyectarían en el escenario mundial señales falsas y maravillas fabricadas, ilusiones tan notablemente convincentes y realistas que incluso los más firmes y fieles tendrían dificultades para distinguir la ficción de la realidad. Hábilmente fabricados, acontecimientos que parecían absolutamente milagrosos y divinamente inspirados se presentarían ante miles de millones de ojos ansiosos, sacudiendo sutilmente corazones y mentes, conduciéndolos sutilmente por un camino cuidadosamente construido, diseñado para engañar. Las mentiras se pintarían meticulosamente como verdades innegables, mientras que la verdad auténtica sería enterrada deliberadamente bajo capas y capas de falsedad y desinformación, haciendo casi imposible para la persona promedio distinguir una de la otra. El Padre Pío, con su visión profética, vio cómo este gran engaño se extendería implacablemente por todos los continentes, moldeando opiniones de manera sutil pero poderosa, distorsionando las percepciones de la realidad, y en última instancia, influyendo en el tejido mismo de la sociedad. Aquellos que carecían de discernimiento espiritual, aquellos que no habían logrado cultivar una fuerte conexión con lo divino, sin saberlo caerían bajo su influencia omnipresente, creyendo ciegamente cada palabra, cada imagen, cada ilusión meticulosamente elaborada. Sin lugar a dudas, sin saberlo, renunciarían a su capacidad de pensar de forma crítica e independiente, dejándose guiar pasivamente por un camino que los alejaría cada vez más de la verdad, hacia un reino de sombras y falsedades. Y entonces, finalmente, llegó la última advertencia, la más desgarradora y conmovedora de todas. El Padre Pío vio que, después de que estos acontecimientos precedentes hubieran comenzado a desarrollarse inexorablemente, inevitablemente llegaría un momento final y decisivo de ajuste de cuentas. El mundo, maltratado y magullado, se encontraría precariamente en una encrucijada y cada alma se enfrentaría a una elección como nunca antes había enfrentado. No se trataba simplemente de una cuestión de supervivencia física. Trascendió las preocupaciones mundanas de la vida cotidiana, ahondando en algo infinitamente más profundo y significativo. Fue un momento de ajuste de cuentas espiritual, una coyuntura crítica en la historia humana, un momento en el que los rincones más profundos del corazón colectivo de la humanidad serían puestos a prueba hasta lo más profundo. Ya no habría que disfrazar la verdad ni esconderse tras ilusiones reconfortantes, ni escapar a distracciones triviales. La cruda e innegable realidad de lo que se había estado desarrollando se volvería abrumadoramente clara para todos.
Cada individuo se vería obligado a tomar una decisión consciente y deliberada: se mantendrían firmes en su fe, poniendo su confianza en lo divino, o se dejarían arrastrar impotentes por la irresistible marea del engaño. La profecía final del Padre Pío no pretendía infundir miedo paralizante o desesperanza absoluta, sino más bien inspirar preparación urgente y vigilancia. Él había visto con sus ojos espiritualmente dotados que, si bien muchos flaquearían trágicamente bajo la inmensa presión, aquellos que permanecieran firmes en su fe, aquellos que buscaran activamente la sabiduría y el discernimiento espiritual, finalmente soportarían las pruebas que se avecinaban. No se dejarían extraviar por el atractivo de la falsedad, porque poseerían la capacidad de reconocer y discernir la verdad auténtica, incluso cuando el mundo conspirara para engañarlos. Ni pasado mañana, el momento de actuar es ahora, este mismo momento, dijo el Padre Pío. Con su profunda comprensión del panorama espiritual, previó que el año 2025 marcaría un punto de inflexión fundamental para toda la humanidad, una coyuntura crítica que describió escalofriantemente como la Gran Separación. Sería un momento en el que cada alma que habitara la Tierra se enfrentaría a una decisión trascendental que no podría evitarse. Una elección que determinaría irrevocablemente su destino. No habría lugar para creencias tibias y poco entusiastas, ni para la neutralidad o el compromiso tibio. Cada persona se vería inexorablemente obligada a permanecer bañada en la luz inquebrantable y radiante de la verdad divina o ser consumida por la oscuridad omniabarcante y sofocante del gran engaño que envolvería al mundo. La era de la indecisión llegaría a un final abrupto y definitivo. En ese momento final y decisivo, la naturaleza verdadera y sin adornos de cada corazón individual se revelaría, no a través de meros pronunciamientos o tópicos vacíos, sino a través de las decisiones tangibles e innegables tomadas cuando todos los velos de la ilusión habían sido despojados sin piedad. Este juicio monumental, explicó meticulosamente el Padre Pío, no sería un acto arbitrario de castigo divino infligido a una humanidad descarriada, sino más bien una prueba meticulosamente orquestada, permitida por un Dios benevolente. Una oportunidad invaluable para que cada individuo revele dónde se encuentra realmente en el gran tablero de ajedrez de la existencia. Aquellos que hubieran permanecido diligentemente firmes en sus oraciones, que hubieran nutrido consistentemente su fe y fortalecido activamente su espíritu, poseerían la fuerza interior y la resolución inquebrantable necesarias para soportar las pruebas que se avecinaban. Pero aquellos que descuidadamente se habían dejado arrastrar por el atractivo fugaz de las distracciones mundanas, que habían ignorado el persistente llamado a profundizar su relación personal con lo divino, inevitablemente se encontrarían trágicamente desprevenidos, tomados completamente desprevenidos en la repentina y violenta tormenta del engaño, antes incluso de comprender plenamente la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a pesar de la gravedad y la naturaleza inminente de estas advertencias, el Padre Pío fue inequívocamente claro. Los tumultuosos acontecimientos de 2024 y 2025 no fueron el final definitivo ni la culminación de todas las cosas. Fueron simplemente el comienzo, el escalofriante preludio de una prueba aún mayor y más exigente que toda la humanidad se vería obligada a afrontar en los años venideros. Por eso, la pregunta fundamental y global que continúa pesando sobre todos nosotros, una pregunta que exige una consideración honesta e introspectiva, es si estamos verdadera y completamente preparados para enfrentar los desafíos que nos esperan. En una noche envuelta en un profundo silencio, iluminada solo por el tenue e incierto parpadeo de una única vela dentro de los austeros confines de su celda del monasterio, el Padre Pío recibió una de las revelaciones más profundamente aterradoras y trascendentales de toda su existencia. Se le concedió una visión de una época en la que la oscuridad total y absoluta descendería sobre la tierra, un periodo desolado en el que tanto el sol radiante como la suave luna dejarían abruptamente de brillar, hundiendo al mundo entero en un abismo insondable de miedo primario, caos creciente y sufrimiento inimaginable. Se refirió siniestramente a este evento cataclísmico como los 3 días de oscuridad, una purificación tan profunda y abarcadora que solo aquellos que estuvieran adecuadamente preparados espiritualmente podrían soportarla sin sucumbir a la abrumadora marea de terror paralizante. En esta escalofriante y vívida visión, el Padre Pío fue testigo de lo inimaginable. Las calles que alguna vez vibraron con la bulliciosa energía de la vida cotidiana de repente quedaron en silencio,
inquietantemente desiertas y desprovistas de toda actividad. Los hogares que alguna vez fueron santuarios de comodidad y seguridad serían rápidamente barricados y sellados, mientras familias aterrorizadas se aferraban juntas en oración desesperada, buscando consuelo y protección de la oscuridad invasora. Una quietud inquietante y antinatural sofocaba el aire, presionando al mundo con un peso casi insoportable, una manifestación tangible de la fatalidad inminente. Pero esta oscuridad no era simplemente una ausencia física de luz. Llevaba consigo una pesadez espiritual palpable y opresiva, como nunca antes había conocido o imaginado. La humanidad, durante estos 3 días de profunda oscuridad, vio con creciente horror que entidades demoníacas, fuerzas malévolas que habían permanecido ocultas en las sombras durante incontables siglos, se desatarían sobre el mundo, libres para vagar por la tierra y sembrar el caos donde quiera que fueran. Estos seres siniestros adoptarían multitud de formas, tanto familiares como completamente extrañas, imitando las apariencias y voces de sus seres queridos, gritando súplicas desesperadas, tocando puertas con insistencia y rogando que les permitieran entrar. Aquellos que carecieran de discernimiento espiritual, aquellos que hubieran permitido que el miedo echara raíces en sus corazones y mentes, serían trágicamente engañados al abrir sus puertas y no sobrevivirían a los horrores que inevitablemente seguirían. Muchos han preguntado con temor y preocupación genuina cómo es posible que uno pueda esperar sobrevivir los 3 días de oscuridad. La respuesta del Padre Pío, dada con una certeza inquebrantable y una convicción sincera, fue firme e inequívocamente clara: permanezcan dentro de sus casas, cierren sus puertas con llave y bajo ninguna circunstancia las abran a nadie, sin importar las voces que escuchen o las súplicas desesperadas que se pronuncien. Advirtió enfáticamente que incluso las voces de los propios familiares, distorsionadas y manipuladas por las fuerzas de la oscuridad, podrían usarse como herramienta de engaño. Solo una fe inquebrantable en Dios, unida a una oración constante y ferviente, serviría como escudo impenetrable de protección contra el mal invasor. Reveló que la única fuente confiable de luz durante estos días espantosos y aterradores provendría de velas benditas, velas que habían sido consagradas ritualmente e imbuidas de la gracia divina. Cualquier otra forma de iluminación, cada conveniencia moderna en la que la humanidad había llegado a confiar, fracasaría sin excepción. Todas las fuentes de electricidad dejarían de funcionar abruptamente, toda la tecnología se paralizaría, y todos los medios de comunicación con el mundo exterior se volverían total e irrevocablemente imposibles. En su visión, vio la señal inequívoca que precedería la repentina y aterradora llegada de esta oscuridad que todo lo abarca, un rugido ensordecedor que emanaba de los cielos, un sonido parecido al trueno que sacudiría toda la tierra hasta sus cimientos. Este rugido ensordecedor serviría como advertencia final, el último momento posible para la preparación, e inmediatamente después, el sol desaparecería del cielo. Una sombra impenetrable se extendería rápidamente por todo el planeta, una oscuridad tan espesa y absoluta, que ninguna luz artificial, por poderosa que fuera, podría atravesarla. Para aquellos que, trágicamente, no estaban preparados, la desesperación aparecería casi de inmediato, una sensación abrumadora de desesperanza que aplastaría sus espíritus. Se darían cuenta de demasiado tarde de toda la gravedad e irreversibilidad de lo que estaba sucediendo, y gritos desgarradores de angustia y desesperación resonarían durante toda la noche, mientras un miedo paralizante se apoderaba de los corazones de millones. La gente corría sin rumbo por las calles, buscando desesperadamente respuestas que no llegaban, con la mente completamente abrumada por el terror y la confusión. Sin embargo, incluso en medio de esta pesadilla inimaginable, quedaría un rayo de esperanza. El Padre Pío vio claramente que aquellos que permanecieran firmes en su fe, aquellos que se dedicaran a la oración inquebrantable y aquellos que buscaran refugio en la protección inquebrantable de lo divino permanecerían intactos por los horrores indescriptibles que se desarrollaban fuera de sus hogares fortificados. Vio que aquellos que recitaban fervientemente el Santo Rosario, que ponían su completa e inquebrantable confianza en el abrazo protector de Dios, se volverían prácticamente invisibles para las fuerzas de las tinieblas, protegidos por un manto divino de invisibilidad.
Después de 3 días de sufrimiento y tormento inimaginables, una luz penetrante y radiante finalmente atravesaría las sombras opresivas, y el mundo despertaría gradualmente a un nuevo amanecer transformado para siempre por las experiencias de la oscuridad. Pero el Padre Pío dejó una advertencia final y siniestra, un crudo recordatorio del impacto profundo y duradero de estos eventos. Una vez que la oscuridad haya pasado, nada volverá a ser lo mismo. Esta profecía no pretende infundir una sensación de miedo paralizante o desesperación absoluta, sino más bien despertar a quienes tienen oídos para oír, a quienes son receptivos al llamado de la verdad. Es una advertencia divina, un llamado a la acción, una súplica urgente para preparar nuestros corazones y mentes, fortalecer nuestra fe vacilante y comprender profundamente que inevitablemente debe venir un periodo de necesaria y profunda purificación antes de la redención y restauración definitiva de la humanidad. Las señales de estos acontecimientos inminentes ya han comenzado a desplegarse sutilmente, y aquellos que estén verdaderamente vigilantes y atentos sin duda lo reconocerán. Tal como son, la pregunta real y crucial que todos debemos afrontar no es si estos acontecimientos finalmente sucederán, sino más bien si estaremos adecuadamente preparados, tanto espiritual como emocionalmente, cuando finalmente sucedan. Aquellos que tienen la sabiduría para percibir y la perspicacia para comprender deben aprovechar este momento para volverse decisivamente hacia la fe, buscar fervientemente la sabiduría divina y preparar diligentemente sus almas para las pruebas y tribulaciones que les esperan. Este es un llamado a las armas espirituales, un llamado a fortalecerse contra las tormentas que se avecinan. El Padre Pío, a través de sus profundas visiones espirituales, vislumbró un futuro aterrador, un mundo trágicamente distanciado de la verdad, donde el engaño no simplemente existiría, sino que reinaría supremo. Una niebla omnipresente tan espesa que incluso los seguidores más devotos y fieles se encontrarían luchando por distinguir la realidad de las falsedades meticulosamente elaboradas. Fue testigo de familias desgarradas, tradiciones largamente apreciadas borradas deliberadamente de la memoria colectiva, y una oscuridad abrumadora que consumía gradualmente los corazones y las mentes de millones, dejándolos a la deriva en un desconcertante estado de desorientación y hambruna espiritual. Vio que el drama que se estaba desarrollando no era simplemente una prueba de fuerza o resolución individual. Fue, en esencia, la batalla final y decisiva entre las fuerzas de la luz y las sombras invasoras de la oscuridad, un momento crucial en el gran tapiz de la historia, donde la malevolencia misma haría su último y desesperado intento de desmantelar todo lo que Dios, en su infinita sabiduría, había establecido y nutrido cuidadosamente. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, el Padre Pío también vio un faro de esperanza duradera, una llama resistente que se negaba a apagarse. Poseía un conocimiento inquebrantable de que aquellos que permanecieran vigilantes, firmes en su compromiso con la oración inquebrantable y firmemente anclados en la base de la fe inquebrantable, reconocerían con claridad divinamente dotada las señales inequívocas, no como sucesos aleatorios e inconexos, sino como advertencias divinas decididas. Una súplica final y sincera para que la humanidad despierte de su letargo, se arrepienta de sus transgresiones y regrese con corazones humildes al amoroso abrazo de Dios. Dios, a lo largo de los anales de la historia humana, nunca ha abandonado a su pueblo elegido sin antes extender un salvavidas de advertencia, enviando señales claras e inequívocas a aquellos que tienen ojos espirituales para ver y oídos para oír. Verdaderamente, el diluvio catastrófico en tiempos de Noé, las plagas devastadoras que azotaron al antiguo Egipto y las visiones proféticas otorgadas a los videntes de la antigüedad, todo sirvió como advertencias conmovedoras, extendidas con amor para preparar a aquellas almas dispuestas a prestar atención al llamado divino. El Padre Pío previó que en esta última y culminante prueba, la humanidad quedaría marcadamente dividida en dos grupos distintos y contrastantes. El primer grupo, y trágicamente más grande, estaría compuesto por aquellos que sucumben a las garras paralizantes del miedo, que buscan desesperadamente orientación en voces seductoras que prometen falsas esperanzas, líderes que ofrecen soluciones rápidas y superficialmente atractivas, pero que no poseen ninguna base en la verdad auténtica, ningún fundamento de integridad genuina. Estos individuos,
tristemente cegados por las comodidades fugaces y las distracciones efímeras del mundo material, se negarían resueltamente a reconocer la cruda realidad de los acontecimientos que se desarrollan, continuarían navegando en su vida diaria como si nada importante estuviera cambiando, persiguiendo incansablemente riqueza y estatus, entregándose a placeres fugaces y haciendo la vista gorda ante cada advertencia divinamente ordenada que se desarrollaba con una intensidad cada vez mayor ante sus propios ojos. En marcado contraste, el segundo grupo estaría compuesto por aquellos que permanecieron profundamente arraigados en la fe, firmes en su compromiso con la oración e inquebrantables en su devoción a lo divino. Estos individuos, por la gracia de Dios, recibirían el precioso don del discernimiento espiritual, un conocimiento interior y una intuición inquebrantable que los salvaguardaría de ser engañados por la naturaleza omnipresente e insidiosa del gran engaño. Serían testigos de la agitación y la confusión que los rodean, de la agitación generalizada y del colapso social, pero no se dejarían consumir ni abrumar por ello. Su fe serviría como un escudo impenetrable, y sus oraciones proporcionarían un refugio inquebrantable contra la tormenta que se avecina. Mientras observamos el estado actual del mundo, debemos hacernos una pregunta profundamente importante: ¿estamos ya testigos de los mismos acontecimientos que el Padre Pío previó de manera tan profética? Estamos observando el desmoronamiento del mundo natural, no como un mero cambio ambiental o una consecuencia de la acción humana, sino como una advertencia divina, un toque de clarín que señala un colapso espiritual más profundo. El Padre Pío, con claridad inquebrantable, dejó una cosa inequívocamente clara: la respuesta no es huir, presa del pánico, no esconderse aterrorizados, sino fortalecer activamente el alma, fortalecer el núcleo espiritual. La clave para soportar lo que está por venir no se encuentra en las garras sofocantes del miedo, sino en el poder liberador de la fe inquebrantable. Ahora que las señales han comenzado a manifestarse con innegable claridad, cada uno de nosotros debe tomar una decisión consciente y deliberada: ¿seremos arrastrados por la confusión y el engaño generalizados del mundo, o nos mantendremos firmes en nuestra fe, un faro inquebrantable de esperanza y verdad? El tiempo para elegir, para asumir ese compromiso definitivo, se está acabando rápidamente. Una de las visiones más escalofriantes e inquietantes del Padre Pío reveló un futuro en el que la humanidad, sin saberlo, quedaría esclavizada por una gran ilusión, una falsedad cuidadosamente construida, tan poderosa y abarcadora que incluso los más devotos y fieles correrían un riesgo significativo de ser descarriados, apartados del camino de la verdad. Pero, a diferencia de los engaños del pasado, que a menudo se manifestaban a través de una opresión visible o un control externo abierto, este engaño en particular sería mucho más insidioso, mucho más sutil. Una red cuidadosamente tejida de falsedades, perfectamente integrada en el tejido mismo de la vida diaria, tan omnipresente y ubicua que pocos reconocerían siquiera que estaba sucediendo, que se estaban convirtiendo en participantes involuntarios de un gran engaño. Vio un mundo donde las personas ya no buscaban la verdad a través de la lente de la fe o la guía del discernimiento espiritual, sino que depositaban su confianza quebrantable en lo que veían reflejado en sus pantallas, en los rectángulos brillantes que dominaban sus vidas. La manipulación deliberada de imágenes, la cuidadosa fabricación de narrativas diseñadas para engañar, y la ingeniería sistemática de la percepción se convertirían en la nueva realidad fabricada. La gente no se daría cuenta de que estaban siendo engañadas activamente, porque el engaño sería tan meticulosamente elaborado, tan convincentemente presentado, tan abarcador en su alcance que parecería, para el ojo inexperto, indistinguible de la verdad auténtica. En su inquietante visión, el Padre Pío vio a los líderes mundiales aprovechando el inmenso poder de la tecnología de maneras nunca antes imaginadas, conjurando falsos milagros tan asombrosamente realistas que incluso los seguidores más devotos tendrían dificultades para discernir la diferencia, para separar lo genuino de lo simulado. Estos acontecimientos no serían de origen sobrenatural, pero parecerían serlo. Advirtió que la tecnología avanzaría a un nivel sin precedentes, que la humanidad se volvería total y completamente dependiente de ella para todo: la comunicación, la adquisición de conocimientos e incluso la guía espiritual. Sin embargo, en las manos equivocadas, esta misma tecnología no se utilizaría con fines de iluminación, sino para la insidiosa esclavización de la mente y la erosión gradual del alma. Las plataformas de redes sociales,
la industria del entretenimiento y los medios de comunicación ya no se limitarían a informar o entretener, darían forma y moldearían activamente la realidad misma, alterando sutilmente las percepciones hasta que la gente ya no buscara activamente la verdad, sino que simplemente aceptara lo que se les presentaba convenientemente, lo que reforzaba sus prejuicios y sesgos existentes. El Padre Pío vio imágenes fantásticas proyectadas en el cielo, figuras brillantes que parecían sagradas, voces resonantes que sonaban divinamente inspiradas, y eventos milagrosos que parecían innegablemente reales. Pero ninguno de ellos era genuino. Más bien, eran ilusiones elaboradas meticulosamente, diseñadas y ejecutadas con un propósito singular y nefasto, alejar a la humanidad de Dios, cortar su conexión con la fuente divina de toda verdad y bondad. Estas señales y maravillas falsas serían tan convincentes, tan atractivas, que muchos creerían genuinamente que estaban presenciando una intervención divina directa, una fuerza benevolente que descendía de los cielos para guiarlos y protegerlos. Caían de rodillas con asombro y reverencia, sin darse cuenta de que la fuerza que adoraban no era de origen celestial, sino que se originaba en las manos de aquellos que buscaban activamente ejercer control absoluto sobre sus almas, manipular sus pensamientos, emociones y creencias para sus propios fines egoístas. Esta, advirtió, sería la prueba final y más grande de la fe, el último desafío al espíritu humano en un mundo donde ver es creer, donde la evidencia empírica se valora por encima de todo. ¿Confiarían las personas en sus ojos falibles, o cultivarían la sabiduría para confiar en su espíritu, la pequeña y apacible voz interior que continuamente susurra advertencias e insta a la vigilancia? ¿Seguirían ciegamente lo que se les presentara convenientemente, o escucharían atentamente los impulsos de su conciencia, la brújula interior que los guiaba? Hacia la verdad y la rectitud. El Padre Pío no dejó lugar a dudas, aquellos que están profundamente arraigados en la fe no serán engañados fácilmente. Aquellos que permanecen firmes en la oración, que se niegan resueltamente a dejarse llevar por las ilusiones siempre cambiantes del mundo, finalmente reconocerán el engaño como lo que realmente es, un artificio cuidadosamente construido, diseñado para desviarlos. Pero aquellos que han descuidado su vida espiritual, que se han permitido alejarse cada vez más de las prácticas vivificantes de la oración y el discernimiento espiritual serán arrastrados por la marea del engaño sin siquiera darse cuenta, convirtiéndose en víctimas involuntarias de un plan cuidadosamente orquestado. Precisamente por eso, la elección debe hacerse ahora, con convicción inquebrantable y determinación decidida. La fe no es un bien que pueda acumularse apresuradamente en un instante. Es una base sólida que debe construirse diligentemente y fortalecerse meticulosamente mucho antes de que llegue la tormenta, y la tormenta, enfatizó sin duda, se acerca. El mundo tal como lo conocemos actualmente se encuentra al borde de una gran prueba, un evento transformador que determinará irrevocablemente el curso del futuro de la humanidad. Se nos está dando una opción clara y trascendental, permanecer firmes en nuestra fe, aferrándonos a la verdad y la rectitud, o dejarnos llevar trágicamente por el mal camino, por las seductoras ilusiones de la época, seducidos por falsas promesas de un mundo construido sobre el engaño. La pregunta ya no es si estos acontecimientos se desarrollarán. La pregunta es, ¿cómo lo harán? ¿Estará usted preparado para enfrentarlos con valentía, fe y determinación inquebrantable? El Padre Pío advirtió que llegaría un momento en que la tecnología trascendería sus funciones de mero entretenimiento o difusión de información. En cambio, se convertiría en una poderosa herramienta para moldear activamente las percepciones, manipular las emociones, y en última instancia, controlar las creencias fundamentales. Previó un engaño tan convincente que llevaría a innumerables personas a depositar su confianza inquebrantable en ilusiones fugaces, en lugar de en el poder duradero de la verdad divina. La gente experimentaría una profunda sensación de conexión con algo más grande que ellos mismos, creyendo que habían descubierto una nueva era revolucionaria de la Ilustración, una visión utópica de progreso sin precedentes. Sin embargo, en realidad, sin saberlo, estarían caminando directamente hacia una ilusión meticulosamente elaborada, un plan cuidadosamente orquestado diseñado para distanciarlos sistemáticamente de su fe y desconectarlos de la fuente duradera de toda la verdad.
A pesar de esta sombría profecía, el Padre Pío también vio un rayo de esperanza duradera, un rayo de luz que atravesaba la oscuridad que la invadía. Sabía que un pequeño pero inquebrantable resto de creyentes resistiría valientemente este engaño generalizado, negándose a dejarse llevar por sus seductoras promesas. Estos individuos no se dejarían atraer por las seductoras promesas de un futuro perfecto construido únicamente por manos humanas, un mundo desprovisto de profundidad espiritual y base moral. En cambio, pondrían firmemente su confianza en el poder de la oración, en la fuerza inquebrantable de su fe y en la guía infalible de Dios. Se negarían resueltamente a dejarse desviar por lo que veían en sus pantallas o por las voces reconfortantes que prometían la salvación a través de medios puramente mundanos, a través de avances tecnológicos y progreso material desprovisto de fundamento espiritual. El mensaje del Padre Pío fue muy claro: el único camino viable para resistir este engaño omnipresente era a través de la oración inquebrantable, un profundo discernimiento espiritual cultivado a través de la introspección y la conexión con lo divino, y un compromiso inquebrantable con la verdad, una dedicación a buscar y abrazar lo que es correcto, justo y moralmente sólido. Hoy, mientras somos testigos del ritmo vertiginoso de los rápidos avances de la tecnología, debemos hacer una pausa para hacernos una pregunta crucial: ¿estamos ya siendo testigos de las primeras etapas, los comienzos nacientes de este gran engaño? ¿La invasión sutil e insidiosa de falsedades disfrazadas de verdad? La realidad virtual, la inteligencia artificial y la manipulación digital ya han alcanzado niveles de sofisticación y realismo que alguna vez fueron relegados al ámbito de la ciencia ficción, niveles que alguna vez se consideraron tecnológicamente imposibles. Las voces se pueden imitar de manera convincente, los rostros se pueden replicar sin problemas, y eventos completos se pueden fabricar meticulosamente con una precisión tan asombrosa que parecen total y completamente reales, desdibujando la línea entre realidad y ficción, entre autenticidad y simulación. Si ilusiones tan intrincadas y convincentes ya están a nuestro alcance, cuanto más poderosas y engañosas serán las decepciones futuras. La advertencia del Padre Pío sigue siendo tan relevante y urgente como siempre, un llamado de atención a la vigilancia y la conciencia espiritual. No todo lo que vemos es verdad. Solo a través de una fe inquebrantable se puede verdaderamente discernir la diferencia entre auténticos milagros divinos e ilusiones elaboradas por expertos, diseñadas para desviar sutilmente al mundo, para erosionar lentamente su conexión con la verdad. El mundo está entrando rápidamente en una era en la que el engaño será más sofisticado y generalizado que nunca en la historia de la humanidad. Aquellos que dependen únicamente de lo que ven y escuchan en el ámbito digital, aquellos que depositan su confianza inquebrantable en las narrativas seleccionadas que se les presentan en línea, correrán el mayor riesgo de ser manipulados y controlados. Sabiduría de Dios, aquellos que buscan guía en la fuente divina de toda verdad permanecerán arraigados en la realidad, protegidos de las fuerzas omnipresentes del engaño. La pregunta crucial sigue siendo: cuando este engaño alcance su cenit, cuando se vuelva más potente y atractivo, ¿lo reconocerá por lo que es, una fachada cuidadosamente construida diseñada para descarriar, o estará entre aquellos que, sin saberlo, son conducidos por un camino de falsedad, participando sin saberlo en su propia esclavitud espiritual? Según las personas más cercanas al Padre Pío, quienes fueron sus confidentes y testigos de su extraordinaria vida, dejó un último mensaje escrito a mano, un documento de tan profundo significado que permanecería cuidadosamente escondido, protegido de miradas indiscretas, hasta que el mundo llegara a un momento de crisis sin precedentes, un punto de inflexión fundamental en la historia de la humanidad. Poseía una certeza inquebrantable de que inevitablemente llegaría un momento en que la humanidad estaría al borde de un cambio transformador como nunca antes había experimentado, y solo entonces, cuando el mundo se tambaleara al borde del caos, estaría realmente preparado para escuchar y comprender su última y urgente advertencia. Aquellos a quienes se les había confiado la responsabilidad de salvaguardar este documento sagrado afirmaron que el Padre Pío les había advertido específicamente que su revelación tendría lugar dentro de esta misma generación y que los profundos acontecimientos que él tan proféticamente previó, sin duda, se desarrollarían durante nuestra vida, dando forma a la estructura misma de nuestra existencia.
Se cree ampliamente que el Padre Pío recibió esta revelación final y trascendental en los últimos meses de su vida, durante una de sus visiones espirituales más profundas y aterradoras, un vistazo al futuro que dejó una marca indeleble en su alma y moldeó para siempre su comprensión de las pruebas y tribulaciones venideras. La naturaleza abrumadora de la visión lo sumió en un profundo silencio que duró 7 días, con el rostro grabado con las marcas indelebles de las lágrimas. Al salir de esta experiencia transformadora, poseía una certeza inquebrantable: su misión terrena estaba a punto de cumplirse. Sin embargo, al mismo tiempo comprendió una verdad aleccionadora: la humanidad se encontraba al borde de desafíos que superaban con creces cualquiera que hubiera superado anteriormente, pruebas que pondrían a prueba la estructura misma de su ser. Dentro de los cautos confines de este documento se encuentra un tesoro de información crucial, no solo advertencias escalofriantes sobre eventos inminentes, sino también una guía igualmente vital sobre cómo los fieles pueden mantener su firmeza frente a una adversidad sin precedentes. No se trataba de profecías diseñadas para encender el miedo y paralizar la acción, sino más bien mensajes de preparación meticulosamente elaborados, instrucciones específicas destinadas a aquellos destinados a soportar el periodo más difícil de la historia de la humanidad. El profundo significado de este documento surge de la predicción profética del Padre Pío de que la humanidad comenzaría a presenciar signos innegables, indicaciones claras e inequívocas de la llegada de los últimos días de preparación. Mucho antes de su apertura, estos signos no serían susurros sutiles fácilmente descartados como coincidencias fugaces, ni serían fácilmente explicables por medios convencionales. Más bien, servirían como marcadores definitivos, diferenciando claramente a quienes entendían la verdad subyacente de aquellos que permanecían obstinadamente ciegos a su presencia. Entre estos presagios, el Padre Pío describió meticulosamente una dramática alteración del orden natural. Previó que el clima cambiaría de maneras que desafiaran toda explicación lógica, una danza errática de inestabilidad que dejaría a los científicos luchando por encontrar respuestas. Las estaciones se desdibujarían y fusionarían, perdiendo sus identidades distintas. Los patrones climáticos impredecibles y extremos se convertirían en algo común, desencadenando una avalancha de desastres que golpearía con una intensidad sin precedentes, dejando devastación a su paso. Si bien la comunidad científica buscaría incansablemente explicaciones, luchando por reconciliar estas anomalías con los modelos existentes, estos mismos eventos servirían como indicadores irrefutables de la manifestación tangible de una realidad espiritual. Además, una confusión espiritual diferente a todo lo experimentado antes se apoderaría del mundo. Las falsas enseñanzas, disfrazadas de iluminación, se extenderían como la pólvora, atrapando las mentes de innumerables personas. Muchos de los que alguna vez se mantuvieron firmes en su fe se encontrarían plagados de dudas, y sus convicciones sacudidas hasta lo más profundo. Los nuevos sistemas de creencias que prometen paz e iluminación cautivarían a millones con su atractivo, pero distorsionarían sutilmente la esencia misma de la verdad, desviando a muchos de sus fundamentos espirituales y creencias ancestrales. Sumándose a las crecientes mareas de incertidumbre, surgirían ilusiones tecnológicas, eventos astutamente elaborados, transmitidos por todo el mundo, que inicialmente aparecerían como signos milagrosos de intervención divina. Sin embargo, se revelarían como nada más que engaños elaborados y orquestados meticulosamente, diseñados para manipular corazones y mentes, inclinándose hacia agendas predeterminadas. En consecuencia, la división entre los creyentes se intensificaría. Aquellos que se mantuvieran firmes en su fe enfrentarían un aislamiento y una marginación cada vez mayores, a medida que la sociedad gravitaría hacia un sistema de creencias homogeneizado que priorizaba la unidad a través del compromiso, en lugar de la adhesión inquebrantable a la verdad y los principios morales. Antes de que la profecía alcanzara su plena culminación, el mundo entraría en un periodo de profunda crisis, un tiempo caracterizado por un acontecimiento sin precedentes que paralizaría todo, obligando a la humanidad a afrontar su realidad espiritual con sincera honestidad. Ahora, cuando el año 2025 amanece en el horizonte, existe una creencia cada vez mayor de que este documento oculto durante mucho tiempo está a punto de ser revelado al mundo. Detrás de puertas cerradas, dentro de los sagrados salones de la Iglesia,
Se informa que se están llevando a cabo discusiones profundas e intensas, centradas en la delicada cuestión de cómo publicar el contenido del documento sin provocar pánico generalizado o malentendidos. Una pregunta crucial sigue en el aire: ¿por qué ahora? ¿Qué impulsa a la Iglesia a poner este documento en primer plano en este momento particular de la historia? Podría ser que los acontecimientos sobre los que el Padre Pío advirtió tan meticulosamente estén empezando a alinearse demasiado con las realidades que se desarrollan en nuestros días. La realidad innegable es que el cambio se está acelerando a un ritmo alarmante y muchos perciben un cambio profundo, una transformación palpable que no se puede ignorar ni descartar fácilmente. Ya sea que uno elija interpretar estos eventos como meras coincidencias, sucesos aleatorios desprovistos de un significado más profundo, o como signos divinamente orquestados, una cosa sigue siendo innegablemente cierta: la fe debe ser más fuerte ahora que nunca. En un mundo cada vez más dominado por la incertidumbre, el engaño y la confusión generalizada, solo aquellos que se aferren firmemente al poder duradero de la verdad poseerán el discernimiento necesario para ver claramente a través del velo de la ilusión y tomar decisiones informadas. El mensaje final del Padre Pío no fue de desesperación y resignación, sino un faro de esperanza y resiliencia. No dejó atrás estas advertencias para infundir un miedo paralizante, sino para preparar a quienes estuvieran dispuestos a escuchar, para equiparlos con el conocimiento y la comprensión necesarios para navegar en los tiempos tumultuosos que se avecinan. Se acabó el tiempo de las distracciones frívolas. Ha llegado el momento de una preparación seria. El mundo atraviesa cambios transformadores en formas que muchos aún no comprenden plenamente, pero aquellos que alimentan su fe, que cultivan una confianza profunda e inquebrantable en un poder superior, no serán tomados por sorpresa por los acontecimientos que se desarrollan. La única pregunta que queda flotando pesadamente en el aire es la siguiente: cuando finalmente se revele la verdad, ¿estará usted preparado para escucharla, aceptarla y actuar en consecuencia? El Padre Pío previó un momento en el que el mundo estaría al borde de una transformación completa, un momento de profunda incertidumbre, donde la confusión, el engaño y la duda se apoderarían de la humanidad como nunca antes. Sin embargo, incluso en medio de esta abrumadora oscuridad, un poderoso derramamiento de gracia divina sería otorgado a aquellos que permanecieran firmes e inquebrantables en su fe. En su visión, vio que, a medida que la sociedad cayera en crisis, Dios levantaría un remanente elegido, un grupo selecto de individuos que se mantendrían firmes, inflexibles en su devoción, y que serían bendecidos con extraordinarios dones espirituales, mucho más allá de lo ordinario. Estos dones no serían meros talentos o habilidades aprendidas, sino poderosas manifestaciones del poder divino, destinadas a fortalecer a los fieles y servir como un faro de esperanza en tiempos de gran agitación. El Padre Pío describió estos milagros como tan innegables, tan profundamente más allá de la comprensión humana, que incluso aquellos que habían pasado toda su vida sumidos en el escepticismo y la duda tendrían dificultades para descartarlos o ofrecer explicaciones racionales. Lo divino se volvería inconfundible, una fuerza tangible, sentida y presenciada por todos. Los elegidos para llevar a cabo esta sagrada misión estarían imbuidos de una fuerza sobrenatural que no podría ser sacudida por el miedo, el engaño o la multitud de pruebas que les esperaban. Vio que estos individuos surgirían de todos los ámbitos de la vida, trascendiendo las fronteras sociales, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, provenientes de todas las naciones y orígenes imaginables. No serían seleccionados en función de su estatus social, riqueza o poder mundano, sino más bien por la profundidad de su fe, la sinceridad de su devoción y su inquebrantable voluntad de confiar completamente en Dios. Muchos de ellos habrían soportado sufrimientos, rechazos y dificultades importantes mucho antes del inicio de las grandes pruebas. Sin embargo, estas experiencias no fueron meras desgracias, sucesos aleatorios en un mundo caótico, sino una forma de preparación divina, un proceso de refinamiento diseñado para fortalecer sus espíritus y prepararlos para la misión única y crucial que estaban destinados a cumplir. La visión del Padre Pío reveló además que estos elegidos recibirían dones espirituales como nunca antes se habían visto, dones que desafiarían toda explicación y desafiarían los límites de la comprensión humana. Algunos recibirían el don de la curación,
lo que les permitiría restaurar la salud de los enfermos y afligidos en formas que superarían las limitaciones de la ciencia médica moderna. A otros se les otorgaría sabiduría y discernimiento excepcionales, lo que les permitiría ver a través del engaño, reconocer la verdad y brindar una guía sólida, incluso cuando el mundo estuviera cegado por la ilusión. A algunos se les daría la capacidad de realizar grandes actos de fe, moviendo montañas tanto espiritual como físicamente mediante el puro poder de sus oraciones. Lo más sorprendente de todo es que el Padre Pío previó un tiempo en el que las barreras entre el cielo y la tierra parecerían adelgazarse, permitiendo que las intervenciones divinas se convirtieran en una realidad diaria. Aquellos que se mantuvieran firmes serían testigos de visiones extraordinarias, recibirían guía celestial directa y experimentarían milagros en una escala no vista desde los días de los apóstoles. El propósito de estos dones extraordinarios no era glorificar a las personas que los recibieron, sino fortalecer y preparar a todos los que buscaban la verdad con corazones genuinos y mentes abiertas. Estos elegidos actuarían como salvavidas espirituales, guiando a muchos de regreso al camino de la fe durante una época en la que el engaño alcanzaría su punto máximo y la oscuridad consumiría al mundo. Sin embargo, a esta profunda visión se unía también una advertencia crucial. Mientras los fieles recibirían estos dones divinos, aquellos que habían rechazado la verdad, aquellos que habían dado la espalda a la fe, se verían arrastrados a un engaño tan profundo e insidioso que tendrían que luchar para liberarse. Muchos depositarían su confianza inquebrantable en los sistemas del mundo, creyendo que los avances humanos y las soluciones tecnológicas son la clave definitiva para su felicidad y bienestar futuros. Se volverían demasiado dependientes de lo que podían ver, tocar y medir, ignorando la realidad espiritual más profunda que se desarrolla a su alrededor. La división entre los que caminaban en la fe y los que seguían ciegamente el engaño se haría cada vez más amplia, y en los momentos finales no habría término medio ni lugar para el compromiso. El Padre Pío dejó inequívocamente claro que el tiempo para una preparación seria no quedaba. Relegado a un futuro lejano, estaba sucediendo ahora, en el momento presente. Cada momento dedicado a la oración, cada acto de fe y cada prueba soportada con paciencia contribuía a la construcción de fortaleza espiritual, resiliencia y resolución inquebrantable para los desafíos que se avecinaban. El mundo, en su percepción limitada, probablemente no reconocería este proceso crucial, y muchos descartarán estas advertencias por considerarlas innecesarias o exageradas, aferrándose a sus cómodas ilusiones. Sin embargo, aquellos que escucharan con mente y corazón abiertos, aquellos que tomaran su fe en serio, se encontrarían bien equipados y preparados cuando llegaran las pruebas inevitables. Su mensaje final siguió siendo firmemente de esperanza, tranquilidad y fe inquebrantable. Si bien el mundo sin duda sería puesto a prueba y el engaño se haría más fuerte, los fieles no serían abandonados para enfrentar las pruebas solos. Aquellos que se aferraran tenazmente a la verdad, que buscaran la sabiduría de Dios por encima de todo, serían protegidos, fortalecidos y divinamente guiados. No solo resistirían, sino que se levantarían, brillando como faros de luz en medio de una oscuridad abrumadora. La mayor batalla espiritual en la historia de la humanidad se acercaba rápidamente, pero también lo estaba el mayor derramamiento de la gracia divina. Ahora, la pregunta fundamental sigue siendo, cuando ese momento llegue inevitablemente, estaremos entre aquellos que se mantienen firmes en su fe, cimentados en la verdad y fortalecidos por la gracia divina, o sucumbiremos al encanto del miedo y nos dejaremos llevar por el poder seductor de la ilusión. En última instancia, la elección es nuestra, y ahora es el momento de tomar esa decisión profunda. La visión del Padre Pío reveló que, en los momentos finales antes de la gran transformación, el destino de la humanidad estaría en juego. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el mundo que heredemos mañana.